Vamos a dar paso al siguiente punto del programa. No sin antes mencionar una cosa muy importante. El gusto que nos da a Comunicas, a CREA y a toda la gente que estamos viviendo en comunidades de aprendizaje, ver la cantidad de personas que os habéis animado a venir hasta aquí, hasta Pamplona, con este tiempo tan malo, con paraguas, con abrigos, como recomendamos por Twitter también, porque es un gusto siempre encontrarse y dialogar y aprender y seguir aprendiendo con personas que saben mucho y sobre todo compartiendo las experiencias que todos y todas tenemos en torno a esto de aprender con los demás. Bueno, tenemos ahora la suerte de escuchar a dos personas que van a formar un panel un tanto pequeñito, un panel de políticas educativas en Europa. Allí a la derecha tenemos a María Vieites, que trabaja en CREA, en el Centro de Investigación de Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades, como antes nos ha recordado Susana, y que trabaja al servicio de la Red Europea de Comunidades de Aprendizaje. Y aquí a la derecha, más cerca de mí, está Valentina Compiani, que trabaja para la Fundación ITS BACT, o IETS BACT, que es un poco difícil de pronunciar, pero ni tan mal. Bueno. Lamentablemente no disfrutamos también de la presencia de dos personas que van a venir del Ministerio de Chipre por circunstancias ajenas a la organización. De todas maneras, ellas nos van a explicar muchas cosas importantes que pasan en Europa, en otros países de Europa, pero que también están pasando aquí, que eso es lo más importante. Cuando acabe su intervención, como ha ocurrido antes, dos compañeras de Comunica se acercarán aquí, cogerán los micrófonos y se los darán a las personas que quieran intervenir en el turno de preguntas. ¿De acuerdo? Así que el turno es vuestro. Muchas gracias José Ignacio. Muy buenos días de nuevo. Es un placer inmenso estar compartiendo con vosotros esta mañana. A mí que me toca viajar por los países de Europa, cada vez que contamos que una vez al año las escuelas de España se reúnen para compartir en un sábado, que se organizan, que vienen a dedicar su tiempo a aprender unas de otras. Quiero que tomemos todos conciencia de lo excepcional que es este encuentro, de lo excepcional que son estos momentos de compartir y que lo celebremos. Celebrar también la organización, que ha sido impecable, increíble, el espacio, el lugar, el calor, las personas. Queremos dar una enhorabuena desde ya a la organización por este evento tan increíble. Y pues a estas horas de la mañana y en los tiempos que corren vamos a hablar de política, que yo creo que no es un tema fácil, pero creo que le vamos a poner todo el atractivo y la pasión que podamos. Y como decía José Ignacio, estábamos aquí personas de Chipre, de Italia, para contar sus experiencias, pero hemos tenido ayer una cancelación de última hora de los compañeros de Chipre, del Ministerio de Educación, que por motivos completamente ajenos a su voluntad pues no han podido viajar. Así que intentaremos contar su experiencia de la mejor manera posible. Durante este tiempo, hasta la hora de la comida, vamos a intentar pasar por estos 3 puntos. El primero, algunas ideas sobre políticas basadas en evidencias y intentar dar una visión, un enfoque transformador de estas políticas. Después os contaremos e intentaremos compartir cómo muchos gobiernos de Europa están ya implementando políticas educativas basadas en evidencia. Haremos un repaso por UK, Malta, Italia, con la presencia de Valentina Compiani, Chipre y Portugal. Y finalmente os presentaremos 2 herramientas muy poderosas, 2 o 3 herramientas muy poderosas para la transformación y para que todas y todas podamos también tener ese impacto político. Para tener un marco de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas basadas en evidencias, porque es una definición
muy amplia y se entiende de diversas maneras. Creo que esta definición que propone Davis es la que entendemos cuando estamos hablando en el proyecto de comunidades de aprendizaje del impacto político. Es un enfoque que ayuda a las personas a tomar decisiones bien informadas sobre políticas, programas y proyectos, poniendo la mejor evidencia disponible en el corazón de la creación de las políticas y su implementación. Sigón y Prom dicen que este es un enfoque que se opone al de políticas basadas en opiniones, que son las que se basan bien en el uso selectivo de evidencias, utilizando, por ejemplo, una encuesta sin tener en cuenta su calidad, o visiones no probadas de individuos o grupos que pueden estar inspiradas en puntos de vista ideológicos, prejuicios o conjeturas especulativas. De esto es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, de este tipo de políticas basadas en evidencias. El origen es un movimiento que toma mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos autores dicen que es con Harold Laswell y la identificación de los roles de la investigación en la resolución de los problemas políticos. Pero hay otros autores que dicen que ya en la época de Maquiavelo se estimulaban estas políticas basadas en evidencias, y otros que desde los tiempos de la Grecia clásica, Aristóteles defendió que las normas estuviesen informadas por distintos tipos de conocimiento. En cualquier caso, este es un movimiento que tiene unas raíces, la política basada en evidencias tiene las raíces en un movimiento de la práctica basada en evidencias, y en concreto viene del ámbito de las ciencias de la salud y del ámbito de la medicina. Pero nos creemos que esto hace mucho tiempo ya que la medicina se basa en evidencias, y sin embargo, investigando un poquito, vemos que no es hasta los años 90, en una universidad de Canadá, el coordinador de un programa de residentes de medicina interna, el doctor Gordon Guyatt, acuña este término de evidence-based medicine. Y su mentor, que era David Sackett, fue el primero que empezó a impulsar en los años 70 y en los años 80 esta idea de que la medicina tiene que estar basada en evidencias. Él decía que había tres componentes: la consideración de las expectativas del paciente, las competencias clínicas y la mejor evidencia posible. En el pasado, las decisiones, y sí, estamos hablando del ámbito de la medicina, se habían basado en observación y en el dogma de los expertos. No me voy a extender aquí, pero el doctor David Sackett tiene una anécdota muy remarcable con el que cuenta por qué impulsó este movimiento de las evidencias en el ámbito de la medicina, sobre la muerte de George Washington, ¿no? Un presidente que estaba fuerte, sano, 68 años, montando a caballo, y un día de repente tuvo un dolor de garganta muy fuerte y empezó a empeorar, y vino un médico y vino otro médico y recomendaron hacer sangrías, y comenzaron con una sangría y no estaba mejorando, recomendaron una segunda sangría, empeoraba, vino un tercer médico, dijo, hay una técnica que está funcionando en Europa, se trata de hacer una traqueotomía, por lo menos mientras decidamos qué es lo que tiene el paciente, vamos a hacer que respire, pero los expertos recomendaron hacer una tercera sangría, que fue lo que acabó con la vida del expresidente en aquel momento. Así que David Sackett habla de cómo George Washington murió a manos de los expertos, y por eso impulsó este movimiento fuerte en torno a la medicina basada en evidencias, y sobre todo es muy interesante investigar todas las resistencias que tuvo en ese momento. Unas resistencias en las que, cuando se relata ese periodo, dicen que los jóvenes médicos y enfermeras se atrevían ahora a cuestionar la autoridad y el dogma anteriores, ¿no? Que se basaban quizá no en hechos y en evidencias probadas.
En el ámbito de la política basada en evidencias, se hace más fuerte y más conocido este movimiento con el gobierno de Blair en Reino Unido. Como sabéis, ellos tienen 10 centros que informan las políticas en diversos ámbitos, en educación, en sanidad, en justicia, diversos centros que generan políticas, que generan investigación para informar políticas. Este movimiento fue también seguido en Australia con el presidente Kevin Rudd cuando decía que estamos interesados en los hechos y no en las modas, y después también en Estados Unidos cuando se creó esa coalición por la política basada en evidencias, y en esa creación de la coalición ellos explican que en las ciencias de la salud se ha producido extraordinarios avances en los últimos 50 años gracias al desarrollo de políticas basadas en evidencias. Por el contrario, en la mayor parte de las áreas de política social, como la educación, la reducción de la pobreza o la prevención del crimen, los programas gubernamentales son implementados con pocas evidencias, costando millones de dólares y fracasando en aportar soluciones a los problemas sociales más críticos. Esto es la esencia de por qué se crea ese movimiento. Y no es solo en los países anglosajones que este movimiento cobra fuerza. Esto es Inglaterra, pero también, si veis, ahí es los Países Bajos, ya desde el año 76, tienen ese comité científico dentro del gobierno que informa políticas. Tenemos casos como Finlandia, que cada año presenta un informe para asesorar las políticas del país. Y en España se van dando pasos. Como sabéis, hay una iniciativa que se inició el año pasado que se llama Ciencia en el Parlamento, donde una compañera de CREA, la doctora Emilia Ello, está participando como asesora científica de nuestros políticos, y que esperemos que si algún día se forma gobierno y seguimos generando políticas, esta iniciativa se siga sosteniendo y estemos a la altura del resto de los países de Europa. En la Comisión Europea lo tienen muy claro y, como veis, tienen un mecanismo para el asesoramiento científico. Un mecanismo que asesora de una forma independiente y de alta calidad a las actividades políticas, a todas las decisiones políticas de la Comisión Europea. Y como veis, todas las comunicaciones y las recomendaciones de la Comisión Europea van en este sentido, sobre todo para hacer, si veis en la última línea, sobre todo para hacer decisiones políticas en el ámbito educativo, deberemos, y si queremos provocar mejoras en educación y formación, deberemos basar esto en investigación y evidencias. Las Naciones Unidas trabajan en este sentido, tienen sus asesores científicos en todos sus órganos para generar políticas, y, sin embargo, este es un ámbito que aún sigue recibiendo muchas críticas, tanto desde el ámbito de la educación como desde el ámbito de las políticas. En el ámbito de la educación, una de las que más escuchamos y que obvio que se puede debatir y tiene su sentido, es critica ese intento de equiparar el ámbito de la educación y la medicina, ya que las evidencias en estas áreas tienen implicaciones diferentes. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Las enumero. Hay otros que critican a qué llamamos evidencias, ¿no? A veces el movimiento de políticas basadas en evidencias son muy restrictivos y dicen, no, solo aquellas evidencias que vienen contrastadas con grupos control son las que valen para tomar decisiones. Y otros critican el enfoque, que puede ser un poco lineal o un poco de arriba abajo de estas políticas. Desde el ámbito de la política aparecen otras críticas, desde mi punto de vista, un poco más cuestionables. Las personas del ámbito de la ciencia política afirman
que el proceso político es muy desordenado, es impredictible y entonces tenemos que buscar formas más pragmáticas de adaptarse a este proceso. La segunda crítica es que, bueno, esto de la política basada en evidencias es una racionalidad un poco ingenua porque asumimos que la política, o sea, asume este movimiento que la política es una ciencia de decisiones, cuando el proceso político en realidad es lucha por ideas y valores. Y una tercera crítica que quería destacar es que existen otras formas de medir lo que es una buena política. Gente dice que no es una política basada en evidencias, sino la capacidad para producir políticas basadas en un acuerdo generalizado. Sin querer entrar en estas críticas, a rebatirlas, y podemos entrar si queréis después en el debate, me gustaría solamente construir 3 ideas para que las podamos comentar, para que las podamos compartir después. Y yo creo que en esta época que vivimos de la posverdad, en esta época de las fake news, en esta época en la que los partidos políticos divulgan una gran idea final, sin argumentación, sin hechos, sin explicarnos cómo se van a hacer realidad esas grandes ideas, tenemos que reivindicar que la evidencia importa, que la evidencia es importante. Por ejemplo, un ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XX se aconsejaban a las familias, a los nuevos papás y mamás, a poner a sus bebés a dormir boca abajo. Y se creía que esto evitaba el riesgo de asfixia si vomitaban. Y esto se continuó durante varias décadas hasta que en 2005 se publicó una revisión sistemática de la literatura que identificó que los bebés que dormían boca abajo tenían 3 veces más un riesgo de morir por el síndrome de muerte súbita. Y desde ese momento en el que los pediatras comenzaron a recomendar a los bebés dormir de espaldas, se redujo el 50% de casos de muerte súbita. Y esto son cuestiones de vida o muerte, digamos, pero en educación a veces es casi también de vida o muerte. Seguimos obviando evidencias y seguimos agrupando a los alumnos por capacidades, abocando a un porcentaje muy elevado de estos alumnos al fracaso social y a la exclusión social. Se sigue asumiendo que el contexto sociocultural o que la formación de las familias condicionan inevitablemente el aprendizaje del alumnado, cuando tenemos muchas evidencias de todo lo contrario. Afortunadamente, la semana pasada tuvimos la ocasión de hablar con representantes del Ministerio de Finlandia en una conferencia que tuvimos y nos decían que lo que definitivamente cambió su sistema educativo fue la reforma que hicieron en los años 90 para basar la formación del profesorado en evidencias científicas. Por tanto, la evidencia importa. Discutamos a qué llamamos evidencias, cómo las podemos medir, pero no, o cómo se construyen, pero no podemos volver al discurso de que en educación no hay evidencias posibles, porque ya no se sostiene. Los sistemas educativos mejores del mundo se construyen en torno a evidencias. La segunda idea que quería destacar es la de que una buena política es aquella que tiene impacto social. Y es que tenemos que hace unos meses podía asistir a ese seminario que veis ahí en la Universidad de Cambridge, donde se hablaba de que eran políticas de éxito y preguntaban a los panelistas qué creían que eran políticas de éxito. Un asesor de un conocido político británico, sin ningún reparo, cuando a la pregunta de qué es una política de éxito, contestó que es la política que tiene más votos. Y creo que tenemos que introducir este concepto de impacto social en el ámbito como ciudadanía, tenemos que empujar
para introducir este concepto de impacto social en el ámbito político, porque si no seguiremos generando políticas que cosechan votos, pero que no transforman la realidad. Y hay muchos ejemplos de esto. Hay muchas evidencias en el ámbito de la reducción del crimen, por ejemplo, de que patrullar las calles de manera aleatoria, preventiva, no tiene una incidencia en solucionar los crímenes y, sin embargo, se siguen generando políticas debido a la sensación de seguridad que producen en la ciudadanía. Entonces, este tema de esta idea de introducir el concepto de impacto social en el ámbito político es fundamental. Y, por otra parte, también debemos, como ciudadanos y ciudadanas y en nuestras escuelas, tenemos que educar a nuestra ciudadanía a abogar por la transformación en esa toma de decisiones políticas. Desde el ámbito político nos quieren presentar que no hay un ciclo completo y correcto de la toma de decisión políticas, que todo es muy inesperado, que todo es multinivel y que entonces las evidencias se tienen que adaptar a ese proceso político que es complejo. Creo que debemos transformar cómo se toman las decisiones a nivel político. Y para la tercera idea que quería dejar para el debate es que una buena política se construye en diálogo igualitario con la ciudadanía, con los usuarios y usuarias y con los agentes sociales, pero sobre las evidencias. No podemos seguir planteando que la política es una cosa de intereses, de valores, de ideologías. Esas van a venir al diálogo, por supuesto, con las personas, pero sobre las evidencias. Y dicho esto, vamos a ir a un panorama muy esperanzador, que es que en Europa ya hay muchos gobiernos que están trabajando con esta perspectiva de transformación, con esta perspectiva de impacto social y de poner las evidencias en el centro de sus políticas y de sus políticas educativas. Hoy tenemos entre nosotros a los partners del proyecto Step for SIAS. Tenemos partners de Malta, de UK, de Chipre no han podido venir y de Italia. Voy a repasar algunos de estos países, pero los que por la tarde vayáis a asistir al taller de Step for SIAS vais a tener ocasión de entender qué está pasando en esos países en las escuelas. En este momento me voy a centrar fundamentalmente en el impacto político de los países. Como sabéis, en Reino Unido llevamos unos años trabajando primero con el Cambridgeshire Race Equality and Diversity Service, que era un servicio del gobierno regional de Cambridgeshire, que desafortunadamente cerró el año pasado, y luego trabajamos con el Cambridgeshire School Improvement Board. En estos 4 años de trabajo, el gobierno local, a través de estas 2 organizaciones e instituciones, ha hecho fundamentalmente soporte de estas políticas en 3 ámbitos. En el de la formación, formando a un equipo de asesores en la provincia, en la formación de profesores, más de 160 profesores formados, 16 escuelas alcanzadas con este proyecto, 200 alumnos en situación de desventaja, se han traducido módulos de formación al inglés y el Gobierno también ha impulsado las tertulias pedagógicas dialógicas entre diferentes escuelas de la provincia. Ha diseminado el impacto de las actuaciones educativas de éxito a través de seminarios internacionales, de publicaciones, de participación en seminarios también en la Universidad de Cambridge, y está trabajando en este momento en desarrollar un plan de sustentabilidad. Como os decía, esta tarde podéis ahondar más en todas estas propuestas porque tenemos aquí a los compañeros y compañeras de este servicio. Os paso algunas fotos que no me quiero detener para que aquellos que vayáis al seminario de la tarde las veáis. Estas son las escuelas en
que se han alcanzado con el proyecto. Aquí algunos de los seminarios que hemos hecho en Cambridge y en los que hemos participado, en los que el director general de Educación ha tenido la gentileza de acompañarnos para abrir formaciones en las escuelas y al profesorado y estas tertulias pedagógicas que se hacen con profesores de distintas escuelas. De Malta, quería contaros que el impacto político, de momento en Malta hay una red de escuelas que están trabajando con actuaciones educativas de éxito y de momento el intento ha sido traer al Ministerio de Educación a las jornadas, a los seminarios nacionales que se han organizado y tener reuniones más cercanas con el equipo del Ministerio y también intentar impactar en los planes de estudio y así la Universidad de Malta ha estado formando en actuaciones educativas de éxito a los futuros maestros y maestras del país. Y ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Valentina para que os cuente el impacto político que están alcanzando en Italia. Hola, buenos días. Gracias, María, por la palabra. Hoy estoy aquí representando la Fundación ITS BACT, que es el partner italiano a este proyecto. La fundación es un instituto de educación superior que ofrece cursos de especialización técnica de nivel 5 y 6 dentro del European Qualification Framework sobre patrimonio cultural y turismo. La fundación está reconocida y financiada por el MIUR, que es la Agencia Nacional Italiana de Educación, y por la región Campania. Ofrecemos vías de aprendizajes innovadoras destinadas a satisfacer las necesidades cambiantes de la industria del turismo y del sector del patrimonio cultural. La fundación se compone de organismos privados y públicos, de administraciones locales, escuelas, universidades, centros de formación profesionales y pequeñas y medianas empresas. Cada socio trabaja juntos para planificar e implementar proyectos educativos para el ITS, pero también para las escuelas de cualquier grado. Hemos empezado a trabajar en este proyecto en el 2016, cuando la escuela primaria de Nápoles, Virgilio IV, que ya trabajaba con el proyecto SIS for All, ya fue la primera escuela a implementar las acciones educativas de éxito, nos presentó a unos miembros del CREA que estaban buscando un partner para este nuevo proyecto Step for SIS. Y entonces el ITS BACT fue elegido como socio italiano en el proyecto para promover las acciones educativas de éxito, más que nada a nivel gubernamental y también para involucrar nuevas escuelas en el mismo proyecto. En el marzo 2017, en el marzo de 2017 hemos organizado un evento de lanzamiento para presentar este proyecto a posibles interesados. Entonces hemos hecho una reunión a la cual han atendido escuelas y tomadores de decisiones y personal político y también atendió el vicealcalde de la ciudad metropolitana de Nápoles. Después de esta reunión empezó el desarrollo del proyecto, entonces hemos empezado a contactar con los stakeholders, con correos y telefonada directa. Hemos realizado unos encuentros hemos realizado encuentros individuales con todos los stakeholders que estaban interesados en realizar, en implementar el proyecto y hemos colectado los datos de las necesidades locales hasta realizar un need assessment.
En el noviembre de 2017, una investigadora del CREA, Rocío García, visitó Nápoles y en 2 sesiones de formación diferente presentó las fases de la transformación de la comunidad de aprendizaje y los principios de las acciones educativas de éxitos en las primeras 2 escuelas que luego implementaron las acciones, che fueron la scuola primaria dalla parte dei bambini di Monte Calvario nel barrio spagnolo de Nápoles y la escuela primaria Enrico Berlinguer, que queda en el barrio de Secondigliano. El CREA también se reunió con representantes de las autoridades locales durante su visita. Hemos trabajado con la diseminación del proyecto, hemos organizado un día de puertas abiertas el año pasado, en noviembre de 2018. Durante este día hemos invitado tomadores de decisiones, otros stakeholders, y estudiantes y profesores. Y hemos tenido la oportunidad de presentar nuestra experiencia en las 2 escuelas que hasta aquel momento estaban implementando las acciones educativas de éxitos y durante estos días de puerta abierta hemos obtenido el compromiso de una nueva escuela que se ha juntado al team de Nápoles de este proyecto, que es la escuela secundaria Novaro Cavour. Bueno, siempre en tema de discriminación tenemos en nuestra página web una sección dedicada a este proyecto y también en las redes sociales tenemos cada vez que hacemos algunas acciones, más que nada, eso por ejemplo es el follow-up en una escuela, subimos fotos y posteamos artículos. Esto es la situación en este momento en Nápoles, de las escuelas que están implementando las acciones. Y la primera, la Virgilio 4, que ya lo hacía antes de nuestro involucramiento en el proyecto, y luego la Berlinguer y dalla parte dei bambini, que fueron las primeras 2, y la Novaro Cavour, que son 6 meses más o menos que está implementando el proyecto. Esos son los resultados y cada escuela nos ha dado los resultados que han logrado obtener durante el desarrollo del proyecto y se ve que la tasa de abandono ha bajado al 3%, antes era el 7%, y también las notas, bueno, los resultados de los materia. Sí. Ha mejorado la comprensión de la lengua escrita, ha pasado de 70 a 80%, en la expresión oral de 70 a 80, matemática también y escritura también lo mismo. Esos son los resultados de las otras escuelas. También en la Berlinguer, tasa de abandono al 3%, antes era el 5%. Tasa de asistencia ha subido al 98% y antes era 95%. En la Novaro Cavour ha pasado de la tasa de abandono al 13%, antes del 14%, tasa de asistencia 85%, antes era 83%. Y bueno, aquí tenemos algunos testimonios de algunos alumnos que frecuentan las escuelas, que implementan el proyecto. Esos son testimonios sobre los grupos interactivos. Y Valerio, por ejemplo, nos dice que los grupos interactivos le cambió la vida, porque a él no le gustaba estudiar, pero cuando lo hace con un grupo interactivo es más divertido y siente que su voz bien está escuchada y puede aportar a un grupo, y eso le ha cambiado la vida.
Y Giulia también dice más o menos lo mismo, que lo que más le gusta es poder trabajar juntos, ayudarse mutuamente y resolver ejercicios es más fácil, perdón. Este es un video del vicealcalde de la ciudad metropolitana de Nápoles, que ha conocido el proyecto desde el empiezo, y desde el empiezo dijo que el proyecto le parecía muy pegado a la situación de Nápoles, y que se quería comprometer con este proyecto, pero antes de todo necesitaba tener una prueba, una evidencia, risultato. Come in tutte le metropoli occidentali, anche Napoli, con i suoi 3 milioni e mezzo di abitanti, ha delle esigenze molto particolari per quanto riguarda il mondo dell'educazione e dell'inclusione sociale, perché ad aree di forte sviluppo ovviamente ci sono aree che invece presentano ancora delle gravi criticità dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista della partecipazione civile. La scuola è sicuramente lo strumento principe per diminuire le differenze, per far sì che anche le classi sociali oggi escluse possano avere gli strumenti per partecipare attivamente. Il progetto di cui stiamo parlando io l'ho conosciuto un paio di anni fa. Come vice sindaco della città metropolitana di Napoli ho fatto di tutto perché fosse implementato all'interno delle nostre scuole. Siamo partiti con un convegno con una serie di atti di formazione per docenti e dirigenti scolastici e noi pensiamo che progetti come questi potrebbero rappresentare una spinta che dal basso potrebbe portare a tutti i sistemi scolastici occidentali quel miglioramento che non si riesce altrimenti a portare. Y entonces ahora, después de 2 años y medio que estamos desarrollando este proyecto, ya tenemos los resultados, y finalmente en la ciudad metropolitana de Nápoles, junto con la Universidad Federico II, están trabajando con nosotros para un diseño de un proyecto para la inclusión social y la reducción del abandono escolar en la región Campania. Las acciones educativas de Exiton van a estar presentes en este proyecto al lado de otras acciones, y eso nos asegurará la sostenibilidad del proyecto y nos permitirá difundir más las acciones dentro de las escuelas de la región Campania. Y con esto termina mi aporte y dejo la palabra a María. Muchas gracias, Valentina. Bueno, pues ahora os imagináis que soy Christos Papadopoulos y voy a intentar transmitir lo que ha acontecido en Chipre durante los últimos 3 años de este proyecto. Christos comenzaría, esta es su presentación, presentando un poco el distrito de educación de Limassol, que es donde se ha implementado el proyecto. Y os voy a leer que el Distrito de Educación trabaja para la mejora de la educación primaria de Chipre y su objetivo es la formación continua y sistemática del personal docente, la actualización y redacción de nuevos libros de texto que satisfagan las necesidades del Plan de Estudios Nacional y la sociedad en general. Además, el departamento es responsable por la extensión y construcción de unidades escolares y el desarrollo de la infraestructura requerida. Vela por la mejora de los métodos y enfoques de enseñanza, el diseño y la implementación de programas innovadores de desarrollo y de programas que apoyan a los alumnos con dificultades de aprendizaje. El Distrito de Educación de Limassol es responsable por esas 85 escuelas primarias, 62 escuelas de preescolar y 2 escuelas de educación especial, y también por la evaluación y el seguimiento de esas escuelas a través del servicio de la inspección. Conectaban mucho el proyecto de Step for SIAS en este
En este caso, con el desarrollo de competencias claves para todos que están en el corazón del espacio europeo, donde todos deberían tener acceso a la educación y al aprendizaje permanente de alta calidad. Y también destacaban ese último informe final de la Comisión Europea del año 2018, donde dice que cuando hablamos de apoyar el cambio en la enseñanza y en la educación, el objetivo final es aspirar a mejores resultados de aprendizaje para el alumno. Y para eso, algo que yo creo que tiene mucho sentido y conecta con el proyecto, destaca en este párrafo del mismo documento, donde dice que las escuelas y los entornos educativos no existen de forma aislada. Están vinculados e integrados en sistemas de aprendizaje donde los responsables de la toma de decisiones pueden aprender de los desarrollos que tienen lugar en las escuelas. Y yo creo que esto es algo que han hecho, creemos que es algo que han hecho muy bien en Chipre, entender esa idea de que los responsables políticos pueden aprender de los desarrollos en las escuelas, y han empezado así, ¿no? Intentando implementar esas acciones educativas de éxito que se traducirán ahora en una segunda fase en políticas y que conseguirán esa transformación social en el futuro, aunque también la están consiguiendo en el presente. Esta es la red de escuelas que están implementando acciones educativas de éxito en Chipre. Las 5 que tenéis en azul son las 5 que han estado implementando estas acciones desde hace casi 3 años ya, y las que están en negro son las que se han incorporado durante este curso escolar, con lo cual ya son 8 escuelas en Chipre establecidas en red. Bueno, ellos han hecho una estructura muy interesante, que la cuento para que también la podáis implementar. Ellos han hecho una estructura tándem, han puesto escuelas que tienen experiencia con escuelas que están iniciando. Y en este tándem de schools también todas ellas están después en red. Os dejo algunas fotos que nos ha enviado Cristos de los grupos interactivos en Chipre, que algunas de ellas hablan más que los discursos. Y estas son fotos de las tertulias dialógicas y de la educación de familiares. La primera de ellas, la que tenéis arriba, es esas mamás están aprendiendo griego. Son familias que vienen de muy diversos países, muy diversos contextos, y no tienen la lengua vehicular de la escuela, y en la educación de familiares están aprendiendo esa lengua. Y la escuela que tenéis, la foto que tenéis abajo, es una escuela del ámbito rural en Chipre, donde las familias no tenían las competencias tecnológicas. Empezaban a tener que pagar facturas, hacer trámites con el gobierno local, y no tenían esas competencias. Y la escuela organizó esa formación con voluntarios de la comunidad. En Chipre también se organizó este seminario abierto, que también lo ponemos como ejemplo de algo que podéis hacer para animar a nuevas escuelas, tanto desde los gobiernos como desde las propias redes de escuelas, donde hay un día que se abren las puertas, se invitan a otras escuelas y a políticos y a políticas para asistir a las actuaciones educativas de éxito, y se cuentan los impactos y se cuentan las mejoras. Y de ese seminario nacional, voy a mirar las notas de Cristos, que no se me olvide nada. Ese seminario, que tuvo lugar el 7 de febrero de 2019, estuvieron allí presentes la inspección, el Ministerio de Educación, directores, maestros, familias y estudiantes, y fue un gran éxito de participación, ya que lograron atraer el interés de otras escuelas en la implementación de las actuaciones educativas de éxito. 9 directores y subdirectores expresaron su interés en conseguir más formación y en recibir más información.
y algunos de ellos son los que han iniciado en este curso escolar. Ellos tienen una estrategia que dice que es dar pequeños pasos constantes para conseguir grandes objetivos con facilidad. Y esta estrategia de pequeños pasos comenzó con la presentación del programa al Distrito de Educación, a la formación de los inspectores que forman parte de ese distrito, traducción de material de soporte y de módulos de formación. Y en este momento, en la segunda mitad del proyecto, después de constatar el progreso logrado y conocer los desafíos enfrentados durante la implementación del piloto, están planeando expandir las actuaciones educativas de éxito a toda la red de 146 escuelas en el distrito de Limassol, involucrando al mismo tiempo organismos gubernamentales y no gubernamentales, como la Oficina del Distrito de Educación Secundaria, el Instituto Pedagógico de Chipre, universidades, etcétera, etcétera. Y lo harán organizando esas escuelas en una estructura tándem de la que hablábamos, haciendo el seguimiento de esos intereses del seminario nacional, utilizando los módulos de formación que están traducidos ya al griego y creando esa red de escuelas en el país, divulgando los materiales que hemos elaborado a través del proyecto y consensuando ese plan de sustentabilidad. Una anécdota que él contaba, decía algo que nos ha pasado la semana pasada, cuando el curso escolar iniciaba, los alumnos de primaria decían: ¿cuándo vamos a empezar a leer nuestro libro? Y él decía que esa era la pregunta que definía el éxito del proyecto en el país. Yo creo que hasta aquí la experiencia de Chipre y quiero terminar también con una muy buena noticia en el ámbito de nuestro país vecino, Portugal. Como sabéis, o alguno de vosotros sabéis, el Gobierno de Portugal conoció el proyecto de comunidades de aprendizaje en una conferencia que tuvimos en Bruselas en 2016, que se llamaba Great Start in Life. Ahí expusimos los resultados de las actuaciones educativas de éxito y ellos se animaron a presentar el proyecto en el país y a hacer un piloto con 11 agrupamientos escolares. Las escuelas en Portugal están organizadas en grupos de escuelas y eligieron 11 en distintas zonas, como veis, de norte a sur, en la que implementar el piloto. Algunas de ellas son comunidades de aprendizaje y han hecho todo el proceso de transformación y otras implementan las actuaciones educativas de éxito. En total son 23 escuelas, porque son 11 agrupamientos escolares, 23 escuelas. Los resultados de ese piloto fueron muy buenos. Traemos simplemente algún ejemplo de una escuela en el norte y otra escuela en el sur, para que veáis que las mejoras fueron, después de los grupos interactivos y después de las tertulias literarias dialógicas, fueron significativas en tan solo un año de implementación. Y con esos buenos resultados del piloto, la mejor de las noticias es que el pasado 6 de noviembre estábamos lanzando en Portugal la extensión del proyecto a 50 nuevos agrupamientos escolares. El ministro de Educación, Tiago Brandão, nos acompañó durante el lanzamiento de ese proyecto. Es un proyecto que está financiado por el Fondo de Reforma Estructural de la Comisión Europea. Y esto es muy importante no solo por la financiación, sino porque este servicio lo que hace es ayudar a los países a hacer reformas políticas de sus estructuras, con lo cual no solamente son los 50 agrupamientos escolares que se van a comenzar a beneficiar de estas actuaciones educativas de éxito, sino que como país van a comenzar una reforma hacia una política educativa más inclusiva y basada en evidencias. Y tengo que decir con esto que ellos llevan un camino largo recorrido y que lo están haciendo increíble.
La subdirectora del CREA estuvo también allí en el evento acompañando este lanzamiento en 50 nuevas escuelas. Fue un lanzamiento que tuvo mucha repercusión. Salimos en la televisión, en la radio y también en los periódicos. Y como veis, el ministro afirma que este proyecto es una gran oportunidad para Portugal. Y después de esto, la semana anterior, la subdirectora general de Educación, estuvimos en una conferencia en Bruselas presentando también el impacto de estas actuaciones educativas de éxito y de esta nueva expansión del proyecto en Portugal. Para finalizar y para que quede un tiempo para el diálogo, queremos también presentar algunas herramientas para la transformación y para el impacto político. La primera de ellas, este es un lanzamiento mundial, tenemos esta guía de políticas dialógicas que está disponible ya en la web del proyecto, en Step for SIAS, así que os animamos a todos y todas a que la descarguéis, a que se la hagáis llegar a todos los tomadores de decisión, a vuestros representantes a nivel local, provincial, nacional, y creemos que esta puede ser un documento que va a inspirar a muchos gobiernos europeos a implementar las acciones educativas de éxito. Y la segunda herramienta que creemos que aún es más potente y más importante sois todos vosotros y vosotras. Cada vez que los centros educativos de comunidades, de la red de comunidades de aprendizaje, implementáis bien vuestras actuaciones educativas de éxito, cada vez que os reunís en las tertulias pedagógicas para compartir y profundizar en las bases científicas de nuestras prácticas, cada vez que nos juntamos en encuentros como este, multitudinarios, para seguir soñando y hacer avanzar la educación, estamos impactando política. Y por eso queremos seguir animándoos a hacerlo así de bien y a recoger vuestros resultados, a recoger esos impactos que son los que animan a más gobiernos a dar escala a estas actuaciones educativas de éxito. Y hablando de recoger esos impactos, queremos acabar con el vídeo de los impactos del proyecto Step for SIAS. Tenemos que pedir 1000 disculpas porque el vídeo se acabó ayer o anteayer para el lanzamiento en este evento, pero no ha dado tiempo a poner subtítulos. El vídeo está en inglés con alguna otra lengua, también hay el español por el medio, tenemos un centro de España participando, pero por lo menos aquellos que tenéis el inglés un poco más engrasado vais a ver las acciones en distintos países y en distintas lenguas. We're really pleased to have been involved in Step for SIAS with Cyprus, Italy, Malta, Spain and the United Kingdom, and together we've been implementing dialogic literary gatherings and interactive groups. We're very proud of our outcomes, which have included better academic results for our children alongside pro-social skills and coexistence. Here's what we've all achieved. Il progetto di cui stiamo parlando, io l'ho conosciuto un paio di anni fa, come vice sindaco della città metropolitana di Napoli ho fatto di tutto perché fosse implementato all'interno delle nostre scuole. But the real success stories are the ones in my class who weren't avid readers, and actually we've really struggled to get them to read and to get them to engage in literature. I found myself sort of like struggling with reading, getting annoyed at myself, and like now I've like really overcome my like fear of reading and all that, and like I'm actually like really like starting to improve and getting better at reading. Like
reading like harder books that I'd never like imagined me reading maybe like 1 year ago. Because you know when you read a book, you just read in your head, most people do, but when you do DoD you can talk about it like to lots of people and like say your opinions. So we've got a child in the class that speaks 3 different languages at home. His use of vocabulary has grown through just reading classical literature, and the parents have been able to talk about it from their perspective and their language and the concepts in their culture. It's empowered the students a lot to express their thoughts and their feelings and themselves. There was another student who is in residential care, and during the LG she spoke about her feeling and was able to express herself and about her feelings. Some of our students have traveled with boats from Syria and have remained silent for weeks till one day a book appeared in the class. A book with the same cover as the one the student owned back home. And then the silent student started talking in a language we could not understand, but we could just feel. Omar didn't stay long with us. His family returned home. He took with him his favorite book in Greek. He had just managed to learn and find words that mean home. Last year it was the Odyssey. The benefit of feeling important when their own personal experiences are shared is unique. ¿Por qué venís a los grupos interactivos? Pues la verdad me gustó mucho la idea de poder participar en la educación de los niños del municipio y en especial por los nuestros. Y me pareció una grandísima iniciativa la de este colegio, poder dar acceso a los padres a los grupos interactivos. Our local community was not used to being asked to join the class. We started our involvement with SERS with reservations. We ended up with great experiences. These include outstanding collaboration, support, interaction and communication. As disadvantaged learners, there are around 15 in these schools and about 12 social cases, which include students from residential care. Dei gruppi soprattutto mi piace, sono più divertenti delle lezioni normali e soprattutto mi piace che aiutandoci risolviamo più facilmente. We believe in excellence for all. Muchas gracias. Como veis, la red sigue creciendo y cada día más fuerte. Tenemos entonces ahora unos minutos, yo creo que como 20 minutos para el diálogo y las preguntas. Estamos, Valentina y yo, encantadas de... Y os animo también a que dirijáis preguntas a nuestros partners de Reino Unido, de Malta o de Italia, que están aquí en la sala y que desde el público también nos pueden contestar. Buenos días. Por aquí, a la derecha. Buenos días. Venimos de Andalucía, de la provincia de Cádiz, y me ha llamado la atención sobre el estudio y qué pasa con secundaria. Todas las escuelas que veo son de primaria. Nosotros nuestro centro es de primaria también. También habla en Italia, en Nápoles, que ha habido una disminución del abandono escolar. Nosotros el abandono escolar, somos escuela de primaria, se investiga o se trabaja o se recogen los datos una vez que llegan a secundaria, que llegan a los institutos. Primaria
no hacemos abandono escolar, puesto que es enseñanza obligatoria, ¿no? Y luego también en Andalucía, yo lo pregunto todo el tirón y ya, ha hablado también del tándem que hay en Malta de información, de trasvase, los tándem de una se pasan información, éxito, prácticas de éxito y demás. En Andalucía llevamos unos años con escuelas mentoras, y que por aquí están las jefas, y me quiero, aunque dirija la mesa. Escuelas Mentoras es un proyecto que existe en Andalucía y me imagino que lo conocerán, en el que hay una escuela mentora que transmite a las escuelas Telémaco, que son las receptoras, sus buenas prácticas. Se visitan las escuelas, se pueden hacer. Entonces, lo que quiero decirle es a la gente de innovación de la consejería que si podríamos meter en escuelas mentoras las prácticas de éxito de comunidades de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias por la aportación. En cuanto a las escuelas de secundaria, hay muchas, es verdad que en el ámbito de, ahora hicimos el repaso por las escuelas de Europa y la mayoría son de primaria, es cierto, pero hay otros países, especialmente en Latinoamérica, sí que hay una red fuerte de escuelas de secundaria. En Italia tienen una de las escuelas y por eso yo creo que salía la tasa de abandono, pero quizá en alguna de primaria sería más de asistencia que de abandono, eso nos lo puede clarificar Valentina, pero en Italia tienen escuelas de secundaria también y bueno, es una realidad que tenemos que cambiar entre todos y todas. Yo creo que las escuelas de secundaria entiendan que estas prácticas mejoran, que estas actuaciones mejoran los resultados. Parece que en secundaria se enfocan en resultados escolares y es precisamente estas actuaciones van a mejorar esos resultados escolares. Pero tenemos que, entre todos, convencer al profesorado de que esto es así, mostrando nuestras actuaciones. Y yo me sumo a la petición de las escuelas mentoras. Creo que es algo que funciona muy bien. Valentina, ¿quieres? Sí, no, confirmo que la escuela Novaro Carbur es una escuela secundaria y ha empezado a implementar el proyecto. Y por el tema del abandono, aunque la escuela primaria es obligatoria, pero en algunos barrios los padres no hacen ir los niños a la escuela. O sea, lo hacen ir hasta un tiempo, llega Navidad y ya no van. Pasa. Sí, en Andalucía efectivamente hay un programa de escuelas mentoras en el que sí están incluidas las comunidades de aprendizaje. Es decir, las comunidades de aprendizaje y a los asistentes que estáis aquí de Andalucía os invito a que os hagáis escuelas mentoras porque hay luego centros Telémaco que pueden aprender mucho la experiencia de comunidades. Independientemente de eso, eso sería un primer acercamiento a una comunidad de aprendizaje. Independientemente a eso, como sabéis todos los andaluces que estáis aquí, hay luego una formación inicial que es muy específica e implica luego una serie de compromisos que el centro asume y que por eso se transforma en comunidad de aprendizaje. Pero sí existe ya una línea de mentoría a través de las escuelas mentoras. Lo que ocurre también es que los centros que ya son comunidades de aprendizaje se tienen que ofrecer a ser mentores de otros centros que todavía no lo son. En la medida en la que más centros podamos ser mentores, habrá más centros que puedan acogerse a ser telémacos y a tener una mentoría por parte de las comunidades de aprendizaje. Pero sí existe, pero es independiente a la solicitud de reconocimiento. Son dos caminos paralelos. Gracias.
Hola, buenos días. Con relación a lo que estamos comentando de escuelas mentoras, Extremadura tiene un programa que es el programa Muévete, que se viene desarrollando 2 años. Este va a ser el tercero, va a comenzar en enero y consiste en que desde la consejería se impulsa que aquellos centros que quieren dar a conocer sus buenas prácticas educativas, entre las que se encuentran las de comunidades de aprendizaje, se pueden adscribir. Coincidimos en días, hay centros que reciben profesorado y ese mismo centro puede ir a otro centro a conocer otras prácticas educativas, ¿vale? Está teniendo mucho éxito el número de centros que se adscriben, tanto de primaria como de secundaria, así como el número de centros que se adscriben de forma individual o a nivel de claustro para asistir. Sí que es verdad que pueden ir 2 personas por centro. Se va a realizar en enero, en esta sesión de este curso, y en marzo. Por otra parte, quería preguntarte, María, hemos estado hablando de cómo se está desarrollando el proyecto de comunidades de aprendizaje en diferentes países. De aquí en España, ¿qué intención tienen a nivel político? Conocemos todos que sí que estáis haciendo desde el CREA que esto se extienda porque es una evidencia, pero que por parte de los políticos sabemos que estamos en una situación en la que no hay gobierno, pero que nos cuentes un poco cómo estamos en España en ese sentido, ¿vale? Gracias. La verdad que me encantaría poder aportar. Hace unos, ya son 8 años que vivo fuera de España y ahora mismo el foco está más centrado en las comunidades, la red de comunidades de aprendizaje europea. Entonces, si alguno de mis compañeros del CREA quiere contestar cómo está a nivel político la situación en España, seréis bienvenidos y bienvenidas. Yo creo que podemos decir que, como sabéis, las competencias educativas en España están transferidas a las comunidades y cada comunidad autónoma está apoyando. Hay muchas comunidades autónomas a nivel de gobierno. Cito de memoria y me da rabia porque a lo mejor me olvido algunos, pero Castilla-La Mancha, Andalucía, existen gobiernos, Cataluña, que están aquí en Navarra también, que están apoyando las comunidades de aprendizaje, y yo creo que lo importante es que son gobiernos de distinto signo político y que lo importante es que demostremos la fuerza tiene que venir de abajo arriba. Nosotros tenemos que seguir haciendo bien las acciones educativas de éxito y demostrando resultados. Los gobiernos van a poner medios para soportar, para ayudar, para escalar, para hacer posible la extensión si demostramos esos buenos resultados. Entonces, yo creo que es importante en ese panorama político que tenemos que las escuelas que estáis implementando el proyecto y las actuaciones os establezcáis en red, recojáis esos buenos resultados, que aquí tenemos una tarea pendiente todos, porque yo no me canso de ir por escuelas escuchando maravillas, impactos, transformaciones, pero luego somos muy malos cogiendo los datos y con esos datos seremos capaces de involucrar a más gobiernos regionales y a nuestro gobierno nacional también. Ahora, sí. Buenos días. Gracias por compartir vuestro trabajo. Soy directora de un centro de secundaria en Valls, Tarragona, Cataluña. Y como una persona ha hecho referencia a los centros de secundaria, bueno, me he visto con la necesidad de compartir un poquito que el abandono escolar, nosotros llevamos ya 11 años como comunidad de aprendizaje, implementando y trabajando con las actuaciones educativas de éxito.
y este año hemos llegado al 0 de abandono escolar. El abandono escolar con los años se ha ido reduciendo y pienso que es un dato muy importante la cohesión social que se establece implementando, actuando, trabajando, aprendiendo desde la interacción y el diálogo entre iguales. Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros somos también Instituto de Educación Secundaria. Desde hace 2 años somos comunidad de aprendizaje. El claustro votó 100% unanimidad en entrar en comunidades de aprendizaje. En 2 años hemos hecho muchos avances. Somos de Lorca, de Murcia, y lo que nos sentimos es un poco solos. Y nos gustaría entrar en vuestra red de comunidades. Solamente eso. Aquí no hay puertas, somos todos una red. Aquí no hay redes distintas. Tenemos la red de escuelas mundial de comunidades de aprendizaje, está ahí. Queremos que obviamente las escuelas, pues por motivos de proximidad y por ser más prácticas, se establecen en redes regionales o redes nacionales, pero que sepáis que a través de los Erasmus de movilidad, la red de escuelas que están implementando estas acciones es absolutamente abierta y vosotros sois parte de esa red, estáis todos conectados. Hola, buenos días María, me gustaría que, bueno, primero de todo que creo que estamos muchísimos aquí, creo que tanto si nuestras políticas autonómicas han ido avanzando, unas más, otros menos, aquí tanto hay representantes políticos como que no, pero la red continúa y estamos aquí, es una pasada, es impresionante. Esto primero de todo. Y segundo, para tomar ejemplos y para poder decir a nuestros políticos de cada autonomía o cuando lleguemos a nuestras ciudades, explicarles a quien toque, me gustaría, María, que nos explicaras un poco más la pasada, en plan resumen, porque va a ser muy importante, cómo van a hacer la política pública de Portugal, el ministro de Educación, y cómo van a poner en marcha, bueno, esos 50 agrupamientos que puede ser que sean 100 y pico de escuelas, y cómo van a hacer la bola de nieve y que pronto nosotros a nuestros políticos les diremos, mira, Portugal que va muy bien en educación, ya lo han hecho política pública de todo Portugal. Por tanto, me gustaría que si lo puedes explicar, aunque sean 5 minutos más. Gracias. Gracias, Rosa. Sí, en Portugal es una visión muy global y muy estructural a nivel político. Digamos que ahora hay una parte de formación fuerte en el que quieren crear capacidades dentro del país. Por lo tanto, van a tener un grupo de personas que dentro de las estructuras que el país tiene de formación, o sea, formadores que pertenecen a los centros de formación del profesorado, van a recibir una formación intensiva de 190 horas en 3 semanas con muchas lecturas y van a acompañar también la formación que se haga en los centros educativos en la que estaremos CREA y esos futuros formadores. Entonces, por una parte, es esa crear capacidades en el país. Por otra parte, las 50 agrupamientos escolares que van a recibir formación se van a establecer en una red de comunidades nacional y habrá redes regionales norte y sur también y habrá una plataforma para que ellas se pongan en contacto. Y finalmente hay todo un trabajo de revisión de las estructuras gubernamentales. Ellos acaban de publicar una ley de inclusión educativa
Y entonces hay un trabajo de documentación, de ver cómo en las políticas del país, tanto a nivel legislativo como a nivel de estructuras de gobierno, qué cosas se pueden cambiar para que las actuaciones educativas de éxito estén presentes tanto a nivel legal como a nivel estructural. Entonces son esos tres niveles es un proyecto que tiene esos tres niveles de actuación y que tenemos mucha ilusión y mucha confianza que en estos próximos 2 años pues va a haber un impacto increíble. Ya nos han pasado un poco de largo en España en cuanto a reducir la tasa del fracaso escolar. Está Portugal en mejor situación en estos momentos que España y siguen avanzando en política de inclusión. El alumnado de necesidades educativas especiales está dentro del aula y creo que cada vez que hablamos con el Ministerio y cada vez que hablamos con este equipo, el quid de la cuestión es siempre el mismo. Ellos fueron a esa conferencia en Bruselas a buscar las mejores evidencias. Ellos están constantemente viendo cuál es el impacto social, cuáles son los cambios, dónde están los datos, quién lo ha hecho mejor. Y esa búsqueda constante en diálogo con las escuelas, porque a mí algo que me impresiona mucho es también la cercanía del Ministerio con las escuelas. No es para nada una política de arriba abajo. Ellos traen las evidencias y dicen, oye, tenemos esto, la última investigación, no sé qué hacemos, cómo lo veis, vosotros creéis que aquí funciona. Y en ese diálogo es donde se van construyendo las políticas. Creo que es un ejemplo inspirador para, pues eso, vuestras políticas locales, regionales, provinciales, incluso aun cuando, como cuando dice Rosa, esta red es tan impresionante que ya no hay política que la pare o nos da igual si las políticas autonómicas apoyan o no apoyan, esto es imparable, pero es verdad que las estructuras políticas ayudan a dar escala, ayudan a dar oportunidades, ayudan a que esto llegue a más niños y niñas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitaros y sobre todo muchas gracias por traer los ejemplos de otros países de Europa. Me han llamado mucho la atención, sobre todo por el nivel de conexión que existen entre los centros concretos y los políticos y la implicación política y el nivel de formación que se ofrece a estos centros. Nosotros somos un centro de la provincia de Cádiz, de secundaria, de comunidad de aprendizaje durante 4 años, venimos de Algeciras. Sí es cierto que no nos sentimos solos, pero sí es verdad que a veces esa falta de referente o de implicación, todo lo que hemos visto en el vídeo, pues sí es verdad que a veces no es tan evidente o tenemos que realizar una búsqueda de centros o de personas en concreto, de formación. En ese sentido, para mí ha sido apabullante el nivel de experiencia y de expectativas creadas en ese sentido, ¿no? Además, yo estoy deseoso de hablar con los compañeros del Instituto de Cataluña, de Tarragona, de Valls, para que nos den orientación y sobre todo guías y mecanismos, que nos cuenten experiencias para ver cómo han realizado todo eso, porque realmente es apasionante el trabajo que hacen y desde aquí darles mi enhorabuena. Y la otra cuestión, en Andalucía se está creando o se está discutiendo ya un anteproyecto político que va a modificar o a incidir obviamente en la realidad educativa, y quería saber si alguien lo sabe o qué incidencia están teniendo las actuaciones educativas de éxito y el enfoque dialógico dentro de las nuevas modificaciones que se van a realizar en torno al mapa legal en relación a la educación. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien que quiere contestar a esta segunda pregunta. Relacionada con la primera, yo animaría, primero, este encuentro es para eso. Este encuentro es para que nadie se sienta solo. Este encuentro es para que nos conozcamos,
conectemos, intercambiemos experiencias. Y luego yo diría, en Andalucía tenéis una estructura bien privilegiada, tenéis una red, una subred universitaria que está dando apoyo a las escuelas, tenéis la estructura de la Consejería de Educación y yo creo que conectaros con ellos, escribid, porque yo sé que el soporte está ahí disponible. Hola, buenas. Quería compartir una cosita por aquí. Aquí. Atrás. Me pongo de pie mejor. Vale, simplemente, bueno, lo primero compartir que me parece súper interesante todo lo que se está comentando y que al final es emocionante formar parte de esto, ¿no? Y hay una cosa que me llama la atención y no sé si a lo mejor se ha comentado y demás, pero que es en el tema de se habla mucho de formación de profesorado y creo que al final es una de las partes clave. ¿No se oye? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Vale. Como decía, que se ha hablado mucho de la formación del profesorado y creo que es una de las partes clave al final de toda esta transformación, pero me está faltando un poco la parte de la formación inicial de profesorado. Yo, por ejemplo, hice el máster de profesorado hace tan solo 2 años y estuve de práctica en un colegio, hice otro programa de formación y no escuché hablar de comunidad de aprendizaje. Entonces, no sé qué relación o qué influencia se está haciendo, sobre todo en la formación formal o reglada del profesorado, sobre todo en la parte de formación inicial. Porque al final yo creo que una de las partes clave podría ser esta, ¿no? La de que el profesorado que entra nuevo al sistema educativo conozca esta realidad y conozca los beneficios de comunidades de aprendizaje. Entonces, simplemente saber qué actuaciones se están llevando y cómo están esta influencia. Muchas gracias. Ahí yo te animaría a conocer la red o las subredes universitarias, que son redes que dan apoyo a la estructura de escuelas que son comunidades de aprendizaje y en cada una de estas subredes, y tenemos aquí a muchos representantes de estas subredes, están haciendo esas iniciativas de poco a poco intentar impactar en los planes de estudio de sus universidades, en los másteres, en la formación. Yo creo que hay un camino ahí andado, pero que efectivamente pues queda mucho por hacer y tenemos en el ámbito de la universidad todavía queda muchas ocurrencias que desmontar y muchos planes de estudio que cambiar, pero hay un camino hecho. Te animo a conocer en este caso, a nivel español, el camino que el CREA junto con estas subredes universitarias están desarrollando en cada una de las regiones. Hacemos una última pregunta para no irnos en el tiempo. Perdona, Gracias. a mí me gustaría hacer dos matices y espero no liarme mucho. En Andalucía hay una red de centros de profesorado que funciona muy bien. Entonces, desde aquí, como representante de la Consejería de Educación, que creo que estoy, sí quiero pedir disculpas si algún centro de comunidad de aprendizaje siente que está solo en esto y que no tiene referentes, porque en Andalucía el seguimiento se hace, como en otras comunidades supongo, desde la inspección y desde las asesorías de CEP. Es una relación más cercana a la de las asesorías de CEP y están siempre abiertos a cualquier tipo de duda o de formación que tengamos en los centros. También desde la Consejería se tiene una relación con todos los centros educativos a través del servicio de participación. Entonces, si algún centro tiene alguna duda, se siente solo, se siente abandonado en esta tarea, pues cuenta con esos dos recursos. En algunas provincias, además, hay comisiones provinciales. Estas provincias en Andalucía funcionan aún mejor porque tienen más relación entre ellos los centros que son comunidades de aprendizaje porque se reúnen mensualmente o trimestralmente. Eso no ocurre en todas las provincias, por desgracia. Es una labor que todavía tenemos pendiente, pero estamos en ello. Además de eso, y respecto a la formación y a la formación inicial, que no sé si también se estaba refiriendo en algún centro andaluz,
Hay una formación inicial también llevada desde las asesorías de CEP para todos los centros. Todos los centros andaluces tienen una formación en presensibilización si quieren tener algún contacto o quieren saber lo que es una comunidad de aprendizaje. Son cursos que están ya preparados en todos los CEP y están dispuestos a cualquier centro educativo que lo necesite y lo quiera. Si luego el centro le convence, y esperemos que sí, el proyecto de comunidades de aprendizaje, tiene una formación inicial obligatoria antes de solicitar el reconocimiento, como ya hemos dicho antes. Y luego hay una formación permanente que estamos intentando que sea una formación en centros en los primeros 4 años, sobre todo, para que el centro no se sienta tan perdido. Y en ese camino estamos. Si desde aquí a los centros andaluces, si os sentís perdidos y os sentís solos, contad con las asesorías de CEP y contad con el servicio de participación. Es lo que os podemos decir de momento desde Andalucía. Gracias. Muchas gracias. Muy breve. Simplemente para retomar un poco el foco de la mesa y con el tema de la política basada en la evidencia, lo que hemos hecho desde Included y desde cómo avanzar hacia esa política dialógica ha sido siempre ponernos juntos y juntas, como estamos hoy aquí, responsables de la política, de la investigación, de la práctica, de las escuelas, en esa interacción dialógica que nos lleve a buscar las mejores soluciones para los niños y las niñas. Y en esa co-creación de conocimiento que hicimos ya en el Parlamento Europeo, que ha sido aportada a vuestros centros, a las comunidades, pues en el caso de España hemos liderado esa política basada en la evidencia con los referentes que tenemos a diferentes ritmos. En diferentes comunidades autónomas hemos ido avanzando juntos y juntas como resultado de esos diálogos hacia desarrollar esas políticas basadas en la evidencia, siendo un poco pioneros en esto que ahora, como María ha mencionado en la presentación, esta iniciativa popular aprobada por unanimidad por toda la sociedad, que es esa ciencia en el Parlamento, es a llevar esas evidencias a las personas que toman decisiones, que las van avanzando. Aquí las tenemos en innovación docente, en formación del profesorado y ahora ya a nivel, ese avance global que va hacia llevar esas evidencias a las personas que toman decisiones, ya estamos aportando en ese sentido. Entonces esa es un poquito la mirada que nos ayuda a avanzar desde aquí al ritmo en las diferentes comunidades autónomas con ese compromiso y siendo referente para futuros países como los que hemos visto aquí. Muchas gracias. Damos por finalizado el ronda de preguntas. Gracias María, Valentina, un placer escucharos, una gozada. Antes de que nos vayamos, quiero deciros dos cosas de la organización. Me comentan que hay personas que han perdido el sobre con los tickets. Esas personas, para solucionar el problema, pueden pasar con la mesa de donde estaban con los ordenadores para comprobar qué tickets les corresponden a ellos. Otra cosa, los que no lo hemos perdido, tenemos dentro del sobre los tickets con la comida y con los horarios. Es importante que cumplamos el turno al que hemos apuntado. Algunos tenemos a las 2, otros a las 2:30. El edificio donde vamos a comer se encuentra no en este edificio, tenemos que salir a la calle, cruzar la carretera, dirigirnos hacia el aulario de la UNDA y allí hay un edificio que marca comedores. Si no, habrá gente de la organización para explicar por dónde se va. Pero no es en este edificio, hay que salir y cruzar la carretera hacia el aulario. Más cosas, que soy muy breve, tranquilos. Para aclararnos con los talleres de la tarde, os voy a decir en qué aula se van a hacer cada uno, por si queréis apuntarlo, aunque hay carteles fuera. Las tertulias dialógicas en el aula 04, que está al lado de este aula, del aula Remacha. Los grupos interactivos en la 503, que está en el pasillo central. El modelo dialógico, resolución y prevención de conflictos en esta sala, sala Remacha. La participación de la comunidad y extensión del tiempo de aprendizaje en el aula 501. Formación de familiares, aula 6B, que está en la primera planta. Formación dialógica al profesorado, aula A3, en la primera planta también. Resultados de las SEAs en Europa, aula 502. El segundo turno de talleres, inclusión educativa en la sala Remacha, que es esta. La número 2, solidaridad, transformación y creación de sentido, en la 04, que está aquí, cerquita, al lado del aula Remacha, que es esta. Transformación de un centro en comunidad de aprendizaje, en el aula 501.
Solidaridad, Amistad y Aprendizaje Instrumental en la 502, Creación de Sentido y Comunidad Educativa en la A3, que está en la primera planta, y Espacios Educativos Libres de Violencia en la 503. Muchas gracias. Rogamos puntualidad tanto para las comidas como para la vuelta. 4 menos cuarto comienzan los talleres. Gracias.